eso. Así que es un Bueno, buen motivo para permanecer así fresquito. pues me alegra mucho que al menos ahí con el aire acondicionado esté más a gustito que, claro, afuera con esos 40 y pico que decía Fran, va a ser una locura. Bueno, no sé si doctor Antonio, puedes, aquí hay una opción de dejar de compartir, que es de compartir un poquito la presentación mientras les presento, porque aquí Perfecto. vemos como múltiples recuadros. Y pues ya tenemos ahora 34 participantes, como ya iniciamos la grabación, por siendo respetuosa con el tiempo, tanto Perfecto, de sí, sí. ustedes como de todos los equipos de territorios que están participando en este piloto. Entonces, pues voy a darle la bienvenida y primero buenos días a todos y todas, buenas tardes en España. Para nosotros es un gusto realmente que nos acompañen en este proceso tan importante para el país, para Colombia, que es el desarrollo de un modelo de multimorbilidad para nuestra población que pues tiene unas complejidades importantes que creo que todos los que estamos aquí sabemos que es muy importante para el país desarrollar este tipo de modelo y este es el marco de un piloto donde están participando distintos territorios del país con distintos recursos, profesionales de distintas áreas, de distintas disciplinas, incluso de diferentes, digamos, sectores del sistema de salud, de las IPS, de las aseguradoras, y de los entes territoriales que allí serían como las consejerías, pensando un poquito cómo es la relación con España. Entonces, pues, para nosotros es un gusto y hoy vamos a tener un tema sumamente importante que ya habíamos anunciado con los participantes que rompía esa forma de abordar a las personas por enfermedad y empezamos a trabajar en la personalización de la atención en las necesidades y en este tipo de ejercicio distinto a como habitualmente venimos acostumbrados a abordar la cronicidad por enfermedad. Este tema es sumamente importante, ya le decíamos al grupo, que es sobre plan de atención personalizado y sobre cuidados transicionales. De hecho, que decirles a los participantes que nuestros dos profesionales están en un entorno de un hospital, porque pues la vez pasada se preguntó ese papel desde el hospital, ¿cuál sería? En todo este proceso de atención a la cronicidad compleja. Y pues aquí tenemos a dos referentes muy importantes, jefes, líderes, y pues me voy a permitir compartirles una muy breve presentación curricular de los dos, porque pues realmente me quedo muy corta para toda la trayectoria de Antonio y de Francisco. Antonio es el jefe de servicio de medicina interna del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe, Sevilla, y pues tiene una formación muy importante respecto a la cronicidad compleja. De hecho, que pues hace parte y fue parte de esa construcción de todo un modelo para la atención a pluripatología, que es como denominan en Andalucía, en España, a estas condiciones de multimorbilidad, y como parte de esa sociedad de medicina interna andaluza, pues ha tenido unas contribuciones bastante importantes en este proceso de construcción de un modelo referente que a Antonio me dirás, tiene más de una década, creo yo, pero pues ya ahorita lo corroborarás, y tiene una andadura muy importante para compartir la experiencia. Y Francisco Carmona Foneta es coordinador de enfermería de medicina interna del Hospital San Juan de Dios de Alfaraje, Sevilla, España, y pues también tiene una trayectoria muy importante formativa y también de atención a las personas con cronicidad compleja. Entonces, los aportes de los dos van a ser muy valiosos. Así que bienvenidos a este espacio. Es un gusto, como les decía, tenerlos con todas estas personas que nos acompañan de diferentes lugares de Colombia en este reto promovido por el Ministerio de Salud y apoyado por el Banco Mundial, quienes están gestionando todo este proceso de investigación. Así que bueno, doctor Antonio, doctor Francisco, tienen toda la palabra. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias saludos a todos. Buenos días. Muchas gracias, Sandra, por considerarnos en la participación en este inicio de este plan piloto que van a desarrollar en Colombia y haber pensado que podemos tener alguna aportación. Yo espero que podamos cubrir las expectativas y contaros con toda sinceridad cómo ha sido nuestra trayectoria, la experiencia, los escollos que nos hemos encontrado y que estamos haciendo ahora. En primer lugar, bueno, yo me llamo Antonio y si os parece, por mi parte, es como Antonio y Fran, es como nos podemos relacionar, ¿no? Si tenemos alguna pregunta. Antes de empezar, me gustaría saber un poco el escenario profesional de los asistentes al taller, para que nos permita un poquito orientar más quizás algunos de los aspectos. Entonces, si nos importa por saber un poquito el conjunto de las personas, unos 40 aproximadamente, que estamos presentes,
por hacernos una idea de cuál es el perfil profesional. Entonces te iba a decir, Sandra, si no te importa, así a grosso modo, no es que vayamos uno a uno, pero si no, pues aproximadamente hay médicos, enfermeros, trabajadores sociales Sí. o directivos, tal, un poquito así por saber. Incluso que aquí le voy a dar la palabra a nuestros profesionales referentes. Nosotros tenemos vínculo en los territorios a través de nuestras referentes y ellas saben muy bien las personas que están asistiendo a este escenario. Así que si Perfecto. quieres, Carmen, desde Barranquilla, desde esta tierra barranquillera, nos cuentas cuál es tu equipo y así vamos dando la palabra a nuestras referentes para hacer esta contextualización. Muy buenos días a todos, un cordial saludo. Mi equipo está conformado por la EPS Sanitas y por la IPS Nuevo Horizonte. Nuestros profesionales hay un equipo muy multidisciplinario de Barranquilla incluido estamos contando con el apoyo del director regional de la EPS, de la asesora de la atención primaria de la EPS, tenemos coordinadora médica, tenemos 3 médicos generales, 3 enfermeras jefes, incluido una enfermera de cortes, y además de eso tenemos el apoyo de un médico general de hospitalización de la Clínica del Carmen. Ese es nuestro recurso humano de Barranquilla. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Una cuestión, la pregunta o el comentario que yo hacía no quería hacer referencia tanto a los profesionales que conforman vuestros equipos, sino los profesionales, no sé si me ha respondido a eso, los profesionales que estamos presentes ahora en esta charla. ¿Es así, Carmen? ¿Tú me has respondido a eso? Esos son los profesionales que tenemos ahora mismo conectados en esta charla. Muy bien, Médicos perfecto. y enfermeras. Pues saludos a todos, a todos los profesionales de Barranquilla. Antonio, EPS significa aseguradora, para que nos contextualicemos en el lenguaje. Son nuestros roles de aseguradores. Correcto, muy bien. No sé si Virginia, vamos a dar paso, o creo que también vi a Carolina a Bogotá. Buenos días. Sí, sigue, Manuela, sigue. Hola, buenos días. Yo soy la representante de la Virginia Risaralda. Tengo encargada la nueva EPS, como pues EPS grande, y tengo la IPS del Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia. En este momento en la reunión contamos con los 2 gerentes del hospital, 3 médicos, una enfermera, una trabajadora social, una psicóloga, una terapeuta y un auxiliar de enfermería. Ese es como el equipo que está conformando mi territorio. Perfecto, Manuela, muchas gracias y saludos Con a todos. mucho gusto. Ahora sí, Carolina. Muy buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Angie Carolina Arturo. Yo soy el enlace para Bogotá. Para Bogotá, a diferencia de los otros territorios que están aquí acompañándonos, tenemos 2 EPS, o sea, 2 aseguradoras, que es Capital Salud y Compensar. Y de estas 2 aseguradoras tenemos 2 IPS, cada una pues con su unión, que es el CAP de Maús, que es la subred norte que funciona en Bogotá, y la IPS especializada para Compensar. El equipo, pues como tengo dos equipos grandes, está muy nutrido, tenemos profesionales de todas las disciplinas, tenemos médicos internistas, médicos familiares, médicos generales, psicólogos, trabajador social, químico farmacéutico, nutricionista, coordinador médico, obviamente las auxiliares de enfermería, y las jefes. Tenemos también asesores por parte de las gerencias de las EPS y administradoras de las IPS. Todos aquí presentes el día de hoy y muy atentos a la capacitación que nos van a ofrecer. Muchas gracias. Muy bien, Carolina, pues igualmente muchas gracias a ti por la presentación y saludos a todos los asistentes. Viviana, que la tenemos aquí también, nuestra otra referente. Buenos días para todos. Bueno, entonces aquí en nuestro equipo yo soy la enlace para el proyecto desde el municipio de Cajibío, Cauca. Y aquí en nuestro equipo se encuentra la IPS Fundación para Vivir, en donde
están acompañándolo los profesionales enfermeros que hacen parte de todo ese equipo psicosocial, psicólogos, está también el nutricionista, también contamos con profesionales de fisioterapia, fonoaudiología, que hace parte también, pues, así, no desde la IPS, pero desde la Secretaría de Salud Municipal y también desde la Secretaría de Salud Departamental, que también se encuentran conectados desde Cauca. Muchísimas gracias. Muy bien, Viviana, muchas gracias por la presentación. Saludos a todos. Tenemos a Juliet. Buenos días a todos los que nos acompañan, están conectados. Buenos días a los doctores desde España. Mi nombre es Juliet Bonilla, soy médico general especialista en gerencia de la salud. Yo soy la referente para el municipio de Barrancominas, departamento del Guainía. En mi equipo lo integra el ente de salud departamental, lo integra mi Juliet, equipo de salud. Señor. Juliet, perdona, te escuchamos un poquito regular. No sé si está utilizando el micrófono o está... A ver. Doctor, lo que pasa es que en el Guainía y en el departamento del Guainía, eso es uno de los obstáculos, es la conectividad, es la distancia, estamos, digamos, en la parte, se puede decir, amazónica de la parte selvática de Colombia. Entonces nosotros nos conectamos con el celular, yo casi no puedo conectar por el teléfono, por el computador, porque la conectividad no es muy buena. Todo mi equipo pues se reúne y trata de estar en estas asistencias, o muchas veces pues las ve después en el canal de YouTube. Pido mis disculpas, estoy conectada directamente con audífonos. Suficiente. Bueno, esto nos acompaña la Secretaría de Salud Municipal de Barrancominas, la IPS primaria, la IPS secundaria, la EPS, nosotros nos acompaña por salud, y los profesionales que están en esta reunión están terapeutas respiratorios, físicos, químicos, farmacéuticos, enfermeros, médicos, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, asesores y gestores, que es algo muy, muy importante porque ellos son los que hacen el acompañamiento de los pacientes en área rural extrema. Muchas gracias. Muy bien, Juliet, pues muchas gracias y más mérito aún por la dificultad de la conectividad que nos has contado, ¿no? Así que, bueno, me alegro que estemos compartiendo este encuentro, ¿eh? Saludos para todos. Y creo que cerramos con Angie, que es nuestra profesional de enlace también. Ya, Sandra, yo ya presenté Bogotá. Ay, perdón. Tranquila. Yo, Angie Carolina, verdad. Bueno, muchas gracias. Creo que ya, doctor Antonio, nuestro referente, o si alguien, alguna referente me falta, me lo comunican, por favor. Creo que no, ya estamos completas. Entonces, bueno, doctor Antonio, ¿con quiénes nos acompañan? Bueno, muchas gracias. Perdón, doctora Sandra, creo que pueden estar conectados de Barú. Barú no tenemos todavía compañerito, digamos, referente, enlace, el piloto, lo está acompañando Heidi, pero ellos creo que también ellos han estado participando, entonces deben estar aquí en la reunión. Gracias, Julia. Mira que aquí Fanny levantó la manito, Fanny Pérez. Hola, buenos días, buenas tardes y un abrazo hasta España. Yo soy la coordinadora médica asistencial de Compensar EPS, uno de nuestros aseguradores, y nosotros manejamos un programa de atención permanente para pacientes con pluripatología. En este momento se encuentran conectados nuestra jefe de enfermería asistencial y nuestros internistas. Tenemos en el equipo también nutricionistas, psicología, químico farmacéutico, auxiliares de enfermería, y bueno, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Fanny. Ya pienso que, bueno, también reconociendo que Barú también está aquí presente, que es otra región importante de piloto del territorio. Entonces, doctor Antonio, ya tienes el contexto de quiénes están. Muy bien, pues nada, esto era muy bien para saber cuál era el contexto, efectivamente. Pues, a ver, si les parece, nosotros, Fran y yo, hemos planteado este encuentro no como un encuentro, no como una charla magistral, obviamente,
sino como una forma de compartir nuestras experiencias y lo que estamos haciendo. De manera que, con el permiso de Sandra, si ustedes lo consideran, podemos ir coparticipando o solicitando preguntar o lo que sea sin tener que esperar al final de la charla, sino a medida que vayamos comentando las cosas, si hay aspectos sobre los que consideremos que es más necesario profundizar, pues lo vamos haciendo, si os parece que lo podemos plantear así. Sí, pues muy bien. Perfecto. A nosotros, cuando nos planteamos esta colaboración, voy a compartir la pantalla, con vuestro permiso, y confirmamos si es correcta. Un segundito. Bien. ¿Están ustedes viendo la presentación, el título? Sí, Sí, se ve perfecto. Perfecto. Pues nos estuvimos planteando si entrar directamente en lo que es el operativo del plan de acción personalizado u otras herramientas como las hojas de seguimiento proactivo o la teleconsulta, si quizás previamente hacer un contexto sobre cuál han sido los motivos que nos han llevado a esta situación, porque creo que es importante que sepamos, para fortalecernos, llenarnos de razones por las que pensamos que es importante desarrollar un programa de atención a crónicos. Entonces, hemos estado leyendo con interés vuestra propuesta de modelo integral y os queremos decir que nos ha parecido muy, muy bueno. Esto es así. Nos ha parecido muy bueno. Con algunos aspectos incluso que a nosotros nos producen reconocimiento por el grado de desarrollo. Y queríamos decirlo esto en primer lugar para que consideren ustedes que el nivel teórico que se ha planteado en la propuesta es muy ambicioso. O sea, que nos parece muy bien. Ojalá puedan conseguir ustedes un desarrollo importante de esta propuesta. Así os lo queríamos. Sí que mucho ánimo porque nos parece, desde nuestra experiencia, que las líneas de desarrollo son adecuadas, tocan elementos clave que han producido beneficios y bueno, pues le deseamos mucho éxito. Entonces, el felicitaros por la propuesta que se ha hecho y esperemos que es muy envidiable y esperemos que tengan mucho éxito en su consecución. Nosotros, los que antes de iniciar directamente el plan de acción personalizado y los cuidados transicionales, hemos considerado que era de interés contextualizar la situación por la que los profesionales sanitarios llegamos o desarrollamos, los profesionales sanitarios asistenciales, los mandos intermedios, los directivos, en los puestos estructurales, en macrogestión, a considerar que es necesario modificar nuestro modo de atender a los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, hemos planteado para esta charla una pequeña introducción inicial antes de entrar directamente en el plan de acción personalizado y los cuidados transicionales. Y sería un poco el índice que nos gustaría llevar en este taller, y ya os digo, con todas las consideraciones que ustedes quieran de hacer para que profundicemos, preguntar, aclarar o lo que mejor consideren. Nosotros, dentro de la atención a los pacientes con enfermedades crónicas a nivel mundial, debemos de considerar que surgen porque hay situaciones epidemiológicas que ya han cambiado y que van a cambiar. Creo que es importante que sepamos cuál es el nivel de conocimiento actual respecto al comportamiento de la cronicidad y solo dar unas pinceladas que nos justifiquen por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Creo que también es importante que sepamos cuál es el nivel de evidencia que mueve estas conductas y hasta qué punto tenemos un grado relevante de incertidumbre sobre los resultados asistenciales. Y finalmente, pues hablaremos de lo que es el plan de acción personalizado y los cuidados transicionales. ¿Qué ha cambiado o qué está cambiando respecto a la cronicidad? Un primer aspecto son los cambios demográficos y epidemiológicos. Esta es la curva de la proyección de la población en España. Esta verde, ¿ven? ¿Siguen ustedes el cursor? ¿Se ve bien el cursor? Sí, señor. Perfecto. Se ve bien el cursor. Perfecto. Esta es la curva de natalidad. Ven, estamos ahora en el año 2020, ¿vale?
la línea continua en la situación actual y la discontinua en la proyección. La proyección en España es una reducción de la natalidad. Una reducción de la natalidad y un aumento en la esperanza de vida. Esta situación hace que finalmente la población española, a pesar de la reducción de natalidad y el aumento de esperanza de vida, la población española se incremente en los próximos años. Esto lo veremos y ahora haremos una comparativa con Colombia. Pero esta población que va a incrementarse en los próximos años, que fundamentalmente va a ser favorecida también, no solo por el incremento de la esperanza de vida, sino por un componente importante de población inmigrante hacia nuestro país, ¿qué rango etario tiene? ¿Qué distribución etaria tiene? Estas son las proyecciones de la pirámide poblacional al 2050 y al 2070. Es verdad que hacer una proyección de población al 2070 nos parece muy lejano, pues porque, sin más, hace 3 años nadie nos iba a decir lo que ha pasado con el COVID, nadie se lo esperaba, con lo cual estas son proyecciones que están sujetas en este mundo a muchos cambios. Pero fíjense cómo el grueso de la población en España actual, que se sitúa entre los 40 y los 60 años, pues obviamente irá progresando a lo largo de estas décadas hasta que las personas en este periodo tendremos 65 o 70 años, pues cuando llegue el 2070, pues habremos desaparecido de la pirámide. En España ha ocurrido una situación, esto no se reproduce en Colombia, como ahora veremos, donde en los años 60 del siglo pasado hubo un incremento en el boom de natalidad, que serán las personas que a lo largo de los años formen el grueso de los pacientes que en la proyección hacia el 2070 tengan entre 60 y 70 años. De manera que el porcentaje de población por encima de 65 años en España, que actualmente es casi un 20%, dentro de 30 años será el 30%. Y debido a este boom de natalidad que tuvimos en los años 60 del siglo pasado, el porcentaje de la población por encima de 65 años, al contrario de lo que podríamos pensar, de aquí a 50 años disminuirá respecto a lo que tendremos dentro de 30 años. ¿Qué pasa con la población de Colombia? Es una proyección que, con su permiso, me he permitido hacer, también con una proyección actual, una visión actual para el 2050 y para dentro de 80 años, donde vemos que hay un incremento importante de la población en crecimiento que hace que las personas por encima de 65 años doblen el porcentaje de aquí a 30 años, pasando del 10 al 20%. Y en vez de, como ocurre en España, producir una reducción en esa edad por la inmigración, la proyección que existe para Colombia, es cierto que para de aquí a 80 años, de aquí a entonces pueden ocurrir muchísimas cosas, es del triple de lo que tenemos ahora. Esto es un condicionante importante de la epidemiología que condiciona, como ahora veremos, la proyección o las estructuras de manejo de la cronicidad. En España, los pacientes con enfermedades crónicas suponen el 36% de los casos que acuden a atención primaria. Hay una gran variabilidad entre las distintas provincias españolas y esta población del 36%, la mayor incidencia la tenemos, hay un pico en la población infantil debido fundamentalmente a enfermedades congénitas, pero como ven, el pico de enfermedades crónicas se encuentra entre los 75 y los 94 años. Esta prevalencia, además de enfermedades crónicas, tiene una distribución variable según la renta anual. Esto ya muy estudiado, y a medida que las rentas son más bajas, el porcentaje o la prevalencia de enfermedades crónicas en la población aumenta. Y la diferencia, esto también es un factor importante, entre los hombres y las mujeres se incrementa. De manera que a medida que la renta anual disminuye, la diferencia en la prevalencia de enfermedades crónicas entre mujeres y hombres aumenta. Esto es la población general. ¿Qué pasa en la población hospitalaria? Se reproduce la curva en S, es decir, de la población que tenemos ingresada, los pacientes con enfermedades crónicas están, en las hospitalizaciones, los pacientes con enfermedades crónicas, fundamentalmente la insuficiencia cardíaca y la POC, ocurren en los últimos años de la vida. Esto es un cambio epidemiológico que es una realidad, que existe ya.
¿Qué otros cambios epidemiológicos tengo? Los valores asistenciales. La población ya no pide del sistema sanitario lo mismo que pedía hace unos años. La población pide del sistema sanitario, de los profesionales, en primer lugar, que los curemos. Pero se añade a esto muchísimas otras cosas más. O sea, nos piden que seamos efectivos, pero además nos piden que con nuestras intervenciones no le hagamos daño, que tengamos seguridad clínica en nuestras intervenciones. Y además la población nos pide que esto lo hagamos rápido, que seamos accesibles. Y además nos pide que las distintas actuaciones que tengamos con ellos, la hagamos de una forma homogénea, es decir, sea atendido donde sea atendido, la intervención sobre un infarto de miocardio, sobre una neumonía, sobre una gastroenteritis, sea la misma, así que hay una homogenización de procedimientos. Y además la población nos pide que esto lo hagamos con dignidad, es decir, que lo hagamos atendiendo a la autonomía del paciente, con respeto a sus decisiones. Y los pacientes con enfermedades crónicas, además, nos solicitan un sentido de vínculo, es decir, quieren reconocer a sus profesionales de una forma continuada en el tiempo, tener su médico, tener su enfermera, tener su nutricionista, su trabajador social. Y para esto nos piden que cuando seamos atendidos en el hospital o seamos atendidos en atención primaria, los médicos de un lado, los enfermeros de un lado, de otro, sepan, tengan conocimiento de lo que ha ocurrido cuando el paciente ha estado ingresado o ha estado en atención primaria. Y como servidores públicos que somos, la población también nos exige que esto lo hagamos de forma eficiente. Todos estos valores tenemos que cumplirlos. Nuestros programas asistenciales deben de ir orientados a dar respuesta a estas necesidades, solicitudes de la población o necesidades, solicitudes del sistema sanitario del país. Otra cuestión que condiciona los programas asistenciales que desarrollemos es el gasto sanitario. El gasto sanitario, el gasto sanitario en España ha subido. Tuvimos una situación en España, pues a partir del 2008-2009 vivimos una crisis mundial que afectó de forma, a cada país le ha afectado de forma diferente, y fue en este periodo donde hubo una reducción del gasto sanitario y la tendencia del gasto sanitario es al ascenso. En España, que sabéis que tenemos un sistema de gobierno por comunidades autónomas, donde cada comunidad autónoma, un total de 17, tienen autonomía en la gestión financiera de la sanidad. Este gasto sanitario, ven aquí, es muy variable, existiendo una diferencia importante en el gasto sanitario que se realiza en la población, pero en todas el gasto sanitario ha aumentado. Esto no solo ocurre en España, ocurre en todo el mundo, en este caso pongo el ejemplo de Estados Unidos, ¿vale? Este incremento del gasto sanitario, que es muy importante porque está condicionado fundamentalmente por las enfermedades crónicas, fíjense, esta gráfica muestra el gasto sanitario según la edad, a medida que se incrementa la edad. En el percentil 95, del percentil 95 para arriba, se gasta el 50% aproximadamente del presupuesto sanitario de un país, mientras que el 1% por encima del percentil 99 gasta el 23%. Es decir, que gran parte del presupuesto se gasta en un 5% de la población. ¿Qué 5% de la población es este? Pues un porcentaje importante de esta población, como ven aquí, es la población de edad avanzada, ¿vale? Y esta población de edad avanzada, cuando la utilización económica lo hace fundamentalmente por la actividad hospitalaria. Esto es un elemento clave, pues porque los recursos hospitalarios son recursos más caros, de manera que todo lo que se pudiera hacer para poder prevenir estos ingresos hospitalarios porque mejoremos la atención en domicilio es importante, no solo para los pacientes, sino también para el coste sanitario. Y este gasto sanitario no solamente se incrementa por la edad, sino que se incrementa por el número de enfermedades crónicas. En esta gráfica les muestro cómo se incrementa el gasto sanitario según el número de enfermedades crónicas que tengan las personas. A medida que se incrementa el número de enfermedades crónicas, pues obviamente, y esto es un perogrullo, obviamente el gasto sanitario se incrementa. Este gasto sanitario se incrementa a medida que avanza la edad, a medida que aumentan las enfermedades crónicas, pero tiene otros condicionantes. Aquí les muestro en esta gráfica cómo se modifica el gasto sanitario según los años previos al fallecimiento. Aquí cuando se produce el fallecimiento del paciente. El 40% del gasto sanitario se concentra en los 2 últimos años de vida de la persona.
Esto también tiene su relevancia, pues porque nos hace reflexionar sobre qué cuestiones debemos de hacer para intentar modificar esta situación. Y son cuestiones que van muy en línea con el desarrollo de las actividades que ustedes han propuesto en los programas de cronicidad. Otro aspecto importante que condiciona el desarrollo de los programas son las entidades que producen las defunciones. Fijaros, esto de los 18, 19, si hubiéramos mirado las defunciones desde el 2020, desde el 2000 prácticamente, en el mundo los principales motivos de mortalidad de los que estamos hablando por enfermedad serían los mismos, pero hemos encontrado que en enero a mayo del 2020 han cambiado completamente, es decir, que se producen situaciones, en este caso como la pandemia, o situaciones que pueden sobrevenir de guerra, de conflictos sociales, que modifiquen mucho los condicionantes de enfermedades crónicas. ¿Y qué ha pasado con esta pandemia COVID en el mundo en relación a la cronicidad? Pues que la ha condicionado el manejo, y nosotros aquí en España es posible, y si después lo podemos comentar, es posible que en Colombia esté ocurriendo lo mismo, cómo a medida que iban ocurriendo las distintas olas de la pandemia COVID, se ha ido produciendo unas olas de incremento en la incidencia de cronicidad o en los nuevos crónicos inducidos por la propia pandemia. Es decir, hemos orientado nuestra atención a los pacientes con COVID y hemos abandonado, el sistema sanitario ha ido abandonando a los pacientes con enfermedades crónicas. Y esto se ha visto de una forma muy clara. O sea, se ha identificado algunos datos importantes que nos hacen corroborar el empeoramiento de la atención a la cronicidad que ha sido debido a la orientación del sistema sanitario al COVID. Y es que, por ejemplo, los pacientes con cáncer se ha identificado cómo los pacientes con cáncer actuales tienen una clasificación TNM con un grado superior a lo que tenía en la época prepandemia. O cómo, y es propio, se han disminuido de forma importante, son datos para España, de forma importante el diagnóstico de cáncer. Pues porque hemos prestado poca atención a los programas de identificación o de diagnóstico o de evaluación proactiva de estos pacientes. O hemos hablado del cáncer, o hablamos de otras enfermedades crónicas, como la angina, ha disminuido hasta en un 28% los casos identificados de pacientes con cardiopatía isquémica, y cómo se ha incrementado la demora en la asistencia urgente, pues porque hemos estado dedicados a otras cosas. Esta situación COVID nos ha llevado, en relación a las enfermedades crónicas, lo digo porque esto es otra cuestión que tenemos que reflexionar, porque los programas que hagamos tienen que tener en cuenta el acúmulo, la bolsa que se ha acumulado de desatención a los pacientes con enfermedades crónicas. El COVID nos ha llevado a un ciclo vicioso donde el COVID ha atacado fundamentalmente a los pacientes crónicos. Esta atención, este ataque a los pacientes crónicos, ¿vale?, ha empeorado esa situación de cronicidad, ha hecho que no tengamos atención a pacientes en precronicidad, de manera que ha producido un enorme retraso en la atención a los pacientes no COVID, con todo el incremento que ahora estamos viviendo de sobrecarga del sistema sanitario de estos pacientes crónicos que han estado descuidados. Este ciclo vicioso tenemos que llevarlo a lo que se llama ciclo virtuoso, ¿no? Tenemos que trabajar para conseguir, de alguna forma, romper este círculo empezando por aquí. Esto que van a hacer ustedes, que nosotros también hemos empezado a hacer, una gestión proactiva y personalizada de las enfermedades crónicas. Este es el inicio de la ruptura de este ciclo vicioso, ¿no?, y sobre el que tenemos que poner nuestro empeño, y considerando obviamente que las aportaciones que hagamos sobre el sistema de salud hay que vivirlas como inversión, no como gasto. Y en este encuentro que hay gestores, pues bueno, pues después podemos, si os parece, si hubiera alguna cuestión que tengamos que compartir sobre estas aseveraciones. ¿Qué sabemos respecto al comportamiento de la cronicidad? Lo sabemos todos. Son condiciones, cuando hablamos de cronicidad, todos los que estamos aquí somos profesionales que nos dedicamos a la sanidad, estamos hablando, por concretar, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, enfermedad respiratoria crónica, cirrosis hepática, enfermedad neurológica degenerativa, enfermedad vascular cerebral, enfermedad renal crónica, alcoholismo, enfermedades degenerativas articulares. Estas son las enfermedades crónicas, condiciones que duran, según la OMS, más de un año y que requieren una atención médica continua y que
limitan las actividades de la vida diaria. Son las enfermedades crónicas, a grosso modo, recogidas por la Organización Mundial de la Salud. En su programa ustedes han visto que han incorporado aquí también enfermedades huérfanas, que me parece muy acertado en el programa, en su propuesta de programa. Y hay un concepto que ya han tratado ustedes previamente y que Sandra Milena lo ha orientado y que creo que es importante que lo presente aquí para saber de qué estamos hablando. Nosotros hablamos de que en el mundo se habla de comorbilidad cuando a una enfermedad crónica fundamental se asocia otras enfermedades también crónicas, pero de menor peso. Por ejemplo, estaríamos hablando que a una insuficiencia cardíaca se asocia un paciente que tiene osteoporosis, que tiene diabetes, tiene hipertensión. Estaríamos hablando de comorbilidades de la insuficiencia cardíaca. Cuando estas comorbilidades adquieren un peso similar a la enfermedad de base, estamos hablando de multimorbilidad. 2 o más enfermedades crónicas con un peso similar, si no igual, pero sí similar. Hay un concepto añadido que, como ha dicho Sandra, hemos manejado aquí en España desde hace 20 años, que nosotros contribuimos a su desarrollo, que es el concepto de pluripatología. Esto de multimorbilidad, me he fijado bien, pues porque ustedes han calculado ya, como no podía ser de otra forma, la tasa o la prevalencia de multimorbilidad en su país. Y lo establecen como un 20% aproximadamente de los pacientes que consultan atención primaria. O al menos yo lo he entendido así, de esa forma, en su programa. Es decir, un 20% de los pacientes que son atendidos en atención primaria tienen multimorbilidad. O al menos si lo he entendido yo, no sé si han querido decir en su programa que el 20% de la población. Aquí en España empezamos a utilizar un concepto de pluripatología que es, si se fijan, el icono es similar al de multimorbilidad, pero con una coloración un poco más oscura. ¿Por qué? Porque la pluripatología lo que hace referencia es la coexistencia al mismo nivel de 2 o más enfermedades crónicas de estas, pero con un nivel de gravedad de cada una de las enfermedades superior a la situación basal. Es decir, mientras multimorbilidad consideramos que puede ser perfectamente una insuficiencia cardíaca grado 2 y un EPOC, o una insuficiencia cardíaca grado 2 y un EPOC B, un EPOC grado B de la GOL. En pluripatología estaríamos hablando que sería una insuficiencia cardíaca que en algún momento haya estado en nivel 3, o un EPOC al menos grado C, o una enfermedad renal crónica avanzada, o no cualquier diabetes, sino una diabetes que haya provocado afectación de órganos diana. Ese concepto de pluripatología que quisimos hacer aquí en España era por otorgar un nivel de complejidad un poco mayor. Pero finalmente la necesidad o la situación de deterioro progresivo, o sea, las características son muy comunes y similares entre multimorbilidad y pluripatología. Últimamente hemos acuñado un término que es el paciente con necesidades complejas de salud y que el objetivo no es más que intentar, después la pirámide de Kaiser, seguir priorizando a la población con mayor necesidades en base a los recursos que tenemos. En base a los recursos, pues uno tiene que priorizar la atención y entonces sobre estos conceptos hemos acuñado un nuevo término que es paciente con necesidades complejas de salud. ¿Cuáles son estas personas? ¿Son personas con pluripatología o son personas que con alguna de las entidades que conforman la pluripatología, además de alguna de ellas, tienen otros criterios de complejidad? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y no tiene ninguna enfermedad crónica más, pero además el paciente o tiene un trastorno mental grave, o tiene polimedicación extrema, o tiene alguna de estas otras situaciones. Entonces, estos son pacientes con necesidades complejas de salud, solo los pluripatológicos o los que teniendo una enfermedad crónica tienen otros condicionantes que hacen que tengan unas necesidades especiales y una disminución gradual de la autonomía y un riesgo de sufrir repercusiones económicas y sociales importantes. Quería mostrar un poco estos conceptos para que nos ayuden después a entender mejor el desarrollo. Estas enfermedades crónicas, hemos dicho, duran más de un año, tienen una evolución, y esto es importante, oscilante con múltiples reagudizaciones. La recuperación de cada agudización no llega
a recuperarse la funcionalidad previa. Siempre hay una reducción de esa funcionalidad. La mayoría de las enfermedades crónicas cursan con removilización frecuente. Yo pongo aquí la insuficiencia cardíaca y EPOC porque son las dos entidades donde en España, en Andalucía, hemos centrado fundamentalmente nuestro esfuerzo, porque hemos pensado que son las entidades que, una vez existiendo ya, son las que con una intervención más podemos modificar. Las enfermedades crónicas de disminución de capacidad funcional, cuestiones que ya sabemos, una alta carga de enfermedad, con una reducción importante de los años de vida ajustado a discapacidad muy relevante. Un aspecto que les quería contar, cómo estas enfermedades crónicas y el peso en comparación con las enfermedades transmisibles tienen en el mundo. Aquí se sitúa España, se sitúa vuestro país en el año 90. Estos colores lo que indican es la proporción entre las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades no transmisibles crónicas frente a las enfermedades transmisibles. De manera que mientras el color sea más azulito, mayor proporción de enfermedades crónicas en esos países. Mientras el color sea más naranja, rojo, mayor proporción de enfermedades transmisibles. Este es el escenario mundial en el año 90. Aquí se situaba España, aquí se situaba Colombia. El escenario ahora, en el año 2020, vuelvo para atrás, y adelante, cómo hemos cambiado. Y esto está cambiando en todo el mundo. Fíjense, vuelvo para atrás, simplemente una visual, como había gran parte del mundo condicionado por enfermedades transmisibles en el año 90, mientras que ahora en el 2020, gran parte del mundo está condicionado por las enfermedades crónicas y cómo ha sido también la evolución de su país y la evolución del nuestro. Los datos que también reflejaban ustedes, que el 40% aproximadamente de las personas que consultan tienen enfermedades crónicas, ¿vale? Y que esto se ha incrementado en la evolución, como les muestro, en todo el mundo. ¿Qué eficiencia tienen los programas asistenciales que atienden la cronicidad? Pues no, me gustaría ser más optimista de lo que voy a ser, pero los programas, los ensayos no han conseguido demostrar un beneficio claro de los programas de cronicidad. Esto es así. Como elemento matizador de esta conclusión está en que es muy difícil hacer un ensayo clínico que cumpla todas las intervenciones que o aquí en Andalucía estamos haciendo o ustedes han propuesto en su programa. Y ese es un factor limitante que no se ha podido desarrollar en los ensayos clínicos, que condiciona muy probablemente el que no hayan tenido éxito. Uno de los más recientes revisiones sistemáticas, publicada en el 2021, en el que se incluye a 16 ensayos clínicos aleatorizados con un total de casi 5.000 pacientes, con multimorbilidad, no encontraron, fíjense en el diagrama, no encontraron que hubiera de forma significativa una mejora en la calidad de vida de los pacientes en los programas de intervención. Es verdad que cuando analizamos las intervenciones de estos 16 ensayos clínicos, 4 en Alemania, 3 en Reino Unido, 3 en Estados Unidos, está la distribución, la variabilidad de las intervenciones que existían era tan grande que es difícil realmente permitir comparaciones homogéneas. Ninguno de estos ensayos tenía un número de intervenciones amplio como el que ustedes tienen planteado en su programa o como el que nosotros estamos pudiendo desarrollar. Ninguno de ellos. Esto es un sesgo importante y es un sesgo que a mí me permite tener esperanza en que los resultados en vida real de los programas que hagamos tengan un beneficio en la calidad de vida de las personas o en la mortalidad o en los reingresos. Aquí en España conseguimos hacer un estudio, no fue un ensayo clínico, fue un estudio multicéntrico cuasi experimental en el que colaboró nuestro hospital, en el que estudiamos 420 pacientes pluripatológicos y en el que conseguimos que el programa tuviera un total de 9 intervenciones
específicas que son muy parecidas a las que ustedes van a desarrollar. Intervenciones desarrolladas por especialistas en medicina interna, desarrolladas por el equipo de enfermeras, por farmacéuticos y por médicos de familia. Estas intervenciones van relacionadas, fíjense, si yo lo voy, ¿vale? Es decir, los médicos del hospital, inicialmente, cuando incluye estos pacientes, en este caso pluripatológicos, convertimos multimorbilidad. Se establece un plan terapéutico basado en guía de práctica clínica, en todo lo posible. Esto tiene su relevancia. Es decir, si el paciente tiene poco insuficiencia cardíaca, es muy relevante que pongamos el tratamiento que está demostrado que es eficaz y no pongamos los tratamientos que no están demostrados eficaces. Y es importante, como después veremos, que las intervenciones enfermeras estén realizadas sobre las intervenciones que se han demostrado eficaces. Entonces, en este caso, pues hay un plan terapéutico basado en guías de práctica clínica. El programa incluía una visita estructural a los 15 días después de la identificación del paciente. Esto es importante. Al paciente en ese momento se le ponía tratamiento y se le daban instrucciones médicas y enfermeras sobre su enfermedad y las distintas intervenciones. El programa que hicimos permitía tener una disponibilidad de ingreso hospitalario directo desde casa sin tener que pasar por urgencia cuando el paciente lo requería, y establecimos en esa situación una accesibilidad en menos de 24 horas cuando había una inestabilidad del paciente. Estos son hitos importantes que han condicionado de alguna forma los resultados asistenciales. Por parte del equipo de enfermería existía un programa, existía un plan de... Señor. Ahí yo creo que te prendió el micro. Ahí a Troyano, se te prendió el micrófono. Esta es la vida real, ¿eh? Sí, pero no sé si Juan Carlos nos pueda colaborar con apagarlo porque yo no tengo esa opción. Ahora. Ya, listo. Bueno, saludos a los nuevos incorporados, ¿eh? El equipo de enfermería establece un plan de cuidados, un plan de continuidad en cuidado, ¿eh? Y establece, y esto es muy importante, grupos de trabajo, de educación, que también se hicieron individuales, pero grupos de trabajo para instruir al paciente en el conocimiento de su enfermedad, en la identificación de los síntomas y signos de descompensación que permitiesen modificar el tratamiento. Esto fue muy importante. En cuanto a farmacia, pues cuestiones que estoy seguro que cada uno de ustedes identifican como relevantes es asegurar la adherencia al tratamiento, confirmar la adecuación del tratamiento puesto a cada momento de la situación clínica, y en el caso de que no haya adherencia al tratamiento, pues realizar intervenciones para adecuarse o para poder que las personas pudieran cumplir ese tratamiento. Esto va muy en relación a carga de enfermedad. Los pacientes tienen entre 6 y 12 fármacos. Eso produce una carga de enfermedad importante y un aspecto en el que hay que trabajar, la carga de enfermedad. Y por parte del médico de familia es muy importante la identificación de esa población, y que pudieran tener un sistema para que el paciente pudiera ser atendido en poco tiempo. A la vez de realizar en atención primaria una evaluación integral que permitiese identificar todas las necesidades de la persona y poder adecuar las intervenciones y las recomendaciones. Estas intervenciones que yo he contado, prácticamente todas están incluidas en vuestro programa. No quiero decir que estén necesariamente con estos tiempos, pero estas intervenciones están incluidas. Y por eso considero que es un programa, desde nuestro punto de vista, con muy buenas perspectivas. Bueno, pues este estudio cuasi experimental que hicimos, en este estudio pudimos confirmar, pudimos demostrar que la realización de este programa sobre estos pacientes pluripatológicos produjo un efecto positivo sobre los ingresos, disminuyendo el número de ingresos y disminuyendo el número de ingresos, fase preinclusión, fase poinclusión, y los días de hospitalización. Y pues en el análisis multivariante hubo 2 intervenciones de estas 9 que tuvieron efectos sobre la mortalidad. 1, la visita médica estructurada por el médico internista, y 2, el taller educativo del equipo de enfermería. Vuelvo para atrás. Estas 2 intervenciones, la visita estructurada a los 15 días, donde se le contaba todo al paciente, se le ponía el tratamiento,
y el programa educativo fueron las dos intervenciones que conseguimos demostrar producían reducción en la mortalidad en el seguimiento al año. Bueno, por eso es el halo de esperanza, a pesar del ensayo multicéntrico que le he contado previamente, el halo de esperanza que nos sigue manteniendo en el impulso en desarrollar estos programas. Ahora, ¿es posible aplicar estos programas, estas intervenciones en la práctica real? Bueno, pues eso es lo que van a hacer ustedes. En estas, creo que finalmente inicialmente cinco localidades de Colombia, y que nos hemos presentado previamente, y con unas características poblacionales que estamos viendo en vuestro programa muy distintas, y eso además me parece muy bien, desde población cosmopolita urbana de Bogotá hasta población más rural creo de Cajibío, ¿no? Si no me equivoco. O me corrigen. Así es. Y Barranco Minas, por ejemplo, también. O Barranco Minas, muy bien. Es una población también con comunidades indígenas. Exactamente. Muy interesante de analizar. Bien, perfecto. Hasta un 70% he creído haber leído de la población indígena y con unos condicionantes sociales distintos a otras poblaciones. ¿Bien? Me parece muy bien elegida. Y con un total de unos casi 12 millones de habitantes a los que se van a dedicar. Bueno, ¿es posible aplicarlo? Ustedes lo van a aplicar. Nosotros hemos parcialmente conseguido aplicar, como estas son las cuestiones, y la realidad es muy variable. Entonces, pues nosotros desde prácticamente el año 2000, poco antes, empezamos, del año 96 fue cuando hicimos el primer proyecto, año 1996. Un primer proyecto en el que en esa época también tuvimos la oportunidad de participar, de inicio de atención a las enfermedades crónicas. Estamos hablando de casi 20 años. Perdón, casi hace 30 años, disculpa. Ya entonces empezamos a elaborar, orientamos nuestra atención de la sociedad y de los equipos directivos y los gobiernos a la relevancia de las enfermedades crónicas. Se ha concretado, estos son los documentos más recientes, el Plan Andaluz de Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Crónicas y la Estrategia de Cuidado de Andalucía. Le voy a hablar a ámbito local ya. Y de esta Estrategia de Cuidado de Andalucía y del Plan Andaluz de Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Crónicas surge también el proyecto de seguimiento proactivo de personas con cronicidad en atención primaria, que son los documentos bases que estamos manejando ahora. Bueno, en estos documentos, ya por entrar en materia, establece una selección de población. Lo mismo que ustedes van a hacer una selección de población, nosotros también la hicimos y les comento cómo la hemos hecho. Esta selección de población la hemos adaptado a la pirámide o la cúspide de la pirámide poblacional para intentar, con los recursos que tenemos, ya lo he repetido, ya lo he comentado previamente, para intentar adaptar los recursos que tenemos, gastarlos en aquella población que pensamos que más se puede beneficiar. ¿Qué población es la que pensamos que más se puede beneficiar? Esta que les he referido previamente, el concepto de pacientes con necesidades complejas de salud, que son pacientes o con pluripatología, le hacen multimorbilidad, ¿vale? O pacientes que teniendo una única entidad tienen algunos otros criterios de complejidad. Esto es la selección de población que nosotros hemos hecho. Esto lo hemos hecho en base a las bases de datos poblacionales de Andalucía, donde tenemos registrados estos pacientes. Es decir, todos los pacientes que han contactado con el sistema sanitario, tenemos identificado cuáles son pacientes con pluripatología o con alguna enfermedad crónica que tengan alguno de estos otros criterios. Sobre este grupo de pacientes hemos afinado un poco más. Bueno, afinado o seleccionado un poco más, que son los llamados pacientes crónicos complejos, pacientes crónicos complejos priorizados, que son aquellos pacientes que de estas entidades crónicas lo que tienen son insuficiencia cardíaca al POC. Hemos elegido aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca al POC. ¿Por qué? Por lo mismo que les he comentado previamente. Son pacientes cuya evolución natural es a periodos de descompensación y recuperación que progresivamente va disminuyendo su capacidad funcional hasta que finalmente fallecen. Y porque son entidades que tienen
un tratamiento que es eficaz para modificar la evolución de la enfermedad. Por eso tiene relevancia dedicarse a este otro grupo de pacientes. No que el resto de pacientes no tengan más necesidades, sino que a la hora de priorizar pensamos que son los pacientes que más posiblemente se puedan beneficiar en mayor grado de una actuación sanitaria intensa. Pues estos pacientes con insuficiencia cardíaca o EPOC lo hemos ordenado de una forma similar a como han hecho ustedes en base al uso de recursos sanitarios. Y en base a eso, pues hemos empezado desde arriba hacia abajo. Estos pacientes con necesidades complejas de salud priorizados en Andalucía son un total de unos 180.000 personas. 180.000 personas suponen un 2% de la población. Si atendemos a la población piloto que van ustedes a evaluar, casi unos 12 millones de habitantes, pues aproximadamente serían unos 232.000 habitantes. Es cierto que su población no es solo de insuficiencia cardíaca EPOC, se van a dedicar a pacientes con comorbilidad, que será aproximadamente un 10-15%. Bueno, pues de aquí saldrán pues casi 1 millón de habitantes, 1 millón de pacientes, así a priori, y me corrigen en esta cifra, que seguro que la tienen muchísimo más afinada que yo, sobre los que ustedes finalmente vayan a intervenir. Estos son nuestros criterios de entrada. ¿Y dónde están estos pacientes? Pues estos pacientes priorizados están con sus nombres, apellidos y sus características clínicas a disposición, y aquí les muestro una pantalla, a disposición de los profesionales sanitarios de cada uno de estos centros de salud. Esto que ven ustedes aquí, donde pone Aljarafe, Camas, es la localidad, o sea, el centro de salud. El centro de salud le llamamos aquí en España al edificio asistencial en atención primaria donde trabajan los médicos, los enfermeros, el trabajador social, y donde la población que está en domicilio acude a ser atendida por su profesional sanitario. Pues cada localidad tiene asignados sus pacientes crónicos complejos priorizados, de manera que cada profesional de atención primaria tiene el listado con nombres y apellidos de los pacientes que a su cargo que tienen enfermedad crónica compleja con EPOC o con insuficiencia cardíaca, para poder trabajar sobre ello. Esa es la vía de los pacientes con criterio de ser atendidos. ¿Y cómo entran al sistema sanitario? Pues, en primer lugar, por la misma vía que ustedes han identificado, es decir, nosotros a través de la base de salud poblacional hemos identificado estos pacientes, igual que lo han hecho ustedes, y hemos añadido también una segunda vía. Eso no lo he visto en su programa, a nosotros nos ha resultado útil, y es que el equipo profesional puede identificar, el equipo profesional que atiende a ese paciente, el médico, enfermera, la enfermera gestora de caso o el equipo del hospital, puede identificar que un paciente tiene criterio de enfermedad crónica compleja priorizada. Y entonces, pues eso también al equipo de referencia permite incorporarlo, así a grosso modo, a esta base de datos. Es decir, que las vías de entrada es tanto desde los sistemas de información de la Consejería de Salud, los sistemas centrales de información, como porque el equipo asistencial identifica al paciente y lo incorpora. Esto tiene un trámite, obviamente, un trámite formal que permite darle fiabilidad a que el paciente cumple con criterios de enfermedad crónica compleja, y es que este equipo, o cualquiera de estas tres entidades, hace un plan de acción personalizado y una hoja de seguimiento proactivo, y una vez que hace esto es el criterio, el gatillo, para que el paciente pueda ser incorporado. Si el sistema lo incorpora cuando dice que efectivamente el profesional ha hecho un plan de acción personalizado y una hoja de seguimiento, con lo cual realmente el profesional interpreta que ese paciente es un paciente con insuficiencia cardíaca EPOC con necesidades complejas de salud. ¿Y cuáles son las herramientas que disponemos para poder atender a estos pacientes? Muchas de ellas son las que figuran también en su programa. Una primera que les quiero mostrar porque creo que tiene su relevancia, que es la herramienta de la misión. Yo sé que dicho así, un poco puede ser deleterio,
pero creo que es importante que los profesionales compartamos una cultura asistencial. La cultura del servicio público y de la misión. Este es nuestro hospital. Nosotros le estamos hablando aquí desde esa ventanita que está ahí. Ese es nuestro despacho, desde esa ventanita que está aquí en el patio interior, de ahí le estamos hablando. Nuestro hospital está localizado en el pueblo de Bormujos, que está justo aquí en esta zona. Está la provincia de Sevilla, el núcleo urbano de Sevilla. Nuestro hospital está ahí y atiende a esta comarca del Aljarafe. Atiende a unos 300.000 habitantes. Nuestro hospital es el hospital de referencia de la comarca del Aljarafe, que tiene unos 300.000 habitantes. Sevilla se localiza aquí en el sur de España, como ustedes saben. Y un aspecto que nosotros queremos marcar, aparte de estos valores asistenciales que les comenté previamente, que la población nos exige, un aspecto importante que consideramos dentro del Chronic Care Model, que el paciente y el sanitario tenemos que hacer, somos socios de una misma misión. El paciente es experto en la experiencia de enfermedad, obviamente es experto en las necesidades que tiene y en sus preferencias, y esto hay que respetarlo. Nosotros seremos expertos en el manejo clínico de la enfermedad, pero el paciente es experto en su experiencia de enfermedad y experto en lo que él necesita de nosotros. Y lo pongo aquí a igual. Este concepto intentamos que sea tenido en cuenta por los profesionales sanitarios. Y lo he querido verbalizar aquí porque creo que es una herramienta de misión importante. Después vienen las herramientas de gestión clínica. El paciente crónico no es ni de atención primaria, ni de hospital, no es del enfermero, del trabajador social o del médico, es de todos nosotros. De manera que todos nosotros, todo el sistema sanitario tiene que tener los mismos objetivos para atender a esta persona. Lo que llamamos objetivos vinculantes. Nosotros intentamos que médicos, enfermeros, hospital y atención primaria tengan los mismos objetivos que cumplir con estos pacientes, para que todos estemos alineados en nuestras conductas asistenciales. Para esto tenemos unos órganos ejecutores de estos objetivos vinculantes. Hemos realizado una organización del servicio en el hospital acorde con esta misión, ¿vale? En este caso, pues los perfiles profesionales, en este caso el peso de medicina interna en la actividad asistencial también está orientado a esta prevalencia de enfermedades crónicas en los pacientes ingresados. Otras herramientas, pues que también son de organización interna, y es que hemos hecho para el hospital lo que llamamos perfiles profesionales sectorizados, es decir, cada una de estas localidades que les he comentado previamente, hay un total de 28 localidades, 28 centros de salud en nuestro distrito, para favorecer la coordinación asistencial del paciente cuando ingresa. Los profesionales de atención primaria tienen un referente asistencial en el hospital, es decir, en este caso los médicos de atención primaria de la localidad de uno de los pueblos que tenemos. Le voy a poner un ejemplo, de un pueblo que se llama Palomares, aquí en Aljarafe. Pues el internista de referencia de los médicos de familia de Palomares soy yo. Pues lo mismo ocurre con todas las localidades de Aljarafe, de manera que un paciente de Palomares del Río tiene a su médico de familia, pero cuando llega al hospital tiene a su internista de referencia, que en este caso soy yo. De la misma forma, esta sectorización poblacional la hemos hecho en consulta, de manera que cuando un paciente, un médico de familia, considera que tiene que consultar sobre un paciente crónico, solamente es atendido por el internista de referencia de ese paciente, de manera que cada vez que ese paciente tenga que ser atendido en consulta va a ser visto por el mismo profesional. Y esto lo hemos hecho así en términos generales, ¿eh? Les digo en términos generales porque hay situaciones de urgencia, o lo que ha ocurrido ahora, el COVID, o lo que estamos viviendo ahora, post-COVID, de intentar resolver toda la demora asistencial que teníamos, ha hecho que la demora o la accesibilidad haya primado sobre la continuidad asistencial y hayamos tenido que atender a pacientes que no son de la localidad de referencia de cada uno de los médicos. Esto es así porque ha primado el mejorar la accesibilidad que el mantener la coordinación asistencial. Pero que de forma deseable consideramos que era adecuado que el enfermo que
crónico que tiene que ser atendido en múltiples ocasiones en el hospital, intentar que sean los mismos profesionales sanitarios los que atiendan. Estas son herramientas de gestión. Es importante en la herramienta de gestión, ustedes lo tienen, un sistema de información igual para todos los profesionales, accesible a todos los profesionales, de manera que la información clínica esté recogida en atención primaria, en hospital, y todos los profesionales puedan tener acceso a esa información. Aquí en España hemos conseguido también que parte de esa información sea también tenida por el paciente online, no solamente en el informe escrito, sino que el paciente de forma digital puede acceder a gran parte de sus datos. Un programa se llama ClíSalud, donde el paciente, obviamente claramente identificado y asegurando la preservación de la confidencialidad, puede acceder a sus datos de salud. Y entrando ya en materia, y si os parece, sobre esta introducción, yo paro ahora este discurso y podemos compartir o descansar un poco. Hemos incorporado otras herramientas de ayuda al desarrollo de crónico, que son herramientas de ayuda a la toma de decisiones, entre las que están el plan de acción personalizado, que desarrollaremos ahora, el programa de seguimiento proactivo, la hoja de seguimiento de educación terapéutica y la teleconsulta. Estas son herramientas que hemos puesto en marcha. Estas herramientas facilitan la evaluación de los pacientes, el registro de la información y la comunicación entre profesionales, que será lo que veamos a continuación. Y si les parece aquí, y con el permiso de Sandra, si quieren, establecemos un diálogo o descansamos un poco o como ustedes consideren. ¿Cómo van? Si quieren podemos hacer una rondita de intervenciones, de preguntas, de reflexiones que haya suscitado la presentación que nos ha compartido hasta ahora Antonio. Buenos días, doctor Antonio, mucho gusto. Buenos días, Diego. Buenos días. Bueno, soy Diego Rivas, soy médico, especializado en urgencias. Trabajo en un hospital de segundo nivel. Tuve la fortuna hace unos 12 años de estar en España, unos cuantos años, y conocer el gran sistema de salud que tienen ustedes, afortunadamente. Trabajé en un hospital de tercer nivel que se llama Los Arcos del Mar Menor, en Murcia, y de ahí se remitía a Virgen de la Resaca, que era el hospital pues de referencia. Eso que nos ha planteado, doctor, pues es maravilloso. Obviamente tendremos que hacer las adaptaciones al sistema nuestro, en precariedad y en falta de recursos. Personal humano tenemos. ¿Cuál es uno de los inconvenientes que tenemos? Que dadas las condiciones del país, pues la mayoría de los sanitarios nuestros no son de planta de los hospitales. Entonces, pongo un ejemplo, nuestra trabajadora social ahora está por un contrato, está presente acá en la reunión, estará con nosotros unos meses, pero no sabemos si podrá tener continuidad. Solamente lo planteo pues como por las necesidades que tiene el país. De igual manera todos le pondremos el esfuerzo y las ganas para hacerlo, ¿cierto? Porque es preocupante la ola de cronicidad que se nos viene por las condiciones de salud y digámoslo así, aún en América Latina nos acompaña una natalidad pues más abundante que en Europa, ¿cierto? Pero de igual manera llegaremos a esa fecha de corte porque la nueva generación tampoco quiere tener hijos ya, ¿cierto? Y nos abocaremos todos a ser mayores dentro de poco. Le agradezco el apoyo a través del Banco Mundial y de la experiencia que tienen ustedes con ese sistema sanitario tan potente, para que con esas experiencias vividas, pues nosotros ya empecemos a plantear esa ola de cronicidad que se nos viene. También nos desfavorece bastante en las áreas rurales distantes. Si en España hay algunas que logré conocer, pues no alcanzan a ser ni la 10ª parte de lo que puede ser un área rural distante, aún en el centro del país, donde estamos nosotros, que es la zona cafetera, que es un paraíso. Aprovecho para que cuando quiera venir, está mi casa a la orden, a ambos, el doctor Antonio y a la compañera. Muy bien, recuerda, Diego, que esto está grabado, ¿eh? No, de palabra. De hecho,
Debería poner una agencia de turismo, muchos españoles han venido y han quedado maravillados. Pues nada, decirles finalmente que esperemos que ustedes nos puedan hacer el seguimiento y el acompañamiento no solo durante este corto periodo que dure el proyecto, sino a futuro, ¿cierto? Y pues Diego, mira, nosotros te agradezco tus palabras y por supuesto, tanto hablo por parte de Fran como la mía, Frank. que Sandra lo considere, nosotros encantados de poder compartir con ustedes vuestra experiencia y ayudar en lo posible, ¿eh? Eso por supuesto. Hay un aspecto inicial que has dicho que es en relación a los profesionales. Yo en el comentario que he hecho previamente he indicado que la realidad es dura, la realidad es dura. No se crean ustedes que se ha desactivado. Diego, ¿me escucha? Diego, No, te escucho. Ah, sí, perfecto, vale, sí. La estabilidad de los profesionales es un requisito muy importante, no quiero decir imprescindible, nadie es muy imprescindible, pero muy importante, la estabilidad de los profesionales es muy importante para que los profesionales desarrollen bien su trabajo. Esto es así. En Colombia, en España. Y si en Colombia esto nos has contado que tiene sus dificultades, pues te aseguro que en España también. O sea, no creas que la situación de los profesionales sanitarios es idílica. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, simplemente transmitirte que no pienses que en algunas zonas de España la situación de dificultad de los profesionales sanitarios laboral es una realidad, y una realidad que condiciona el desarrollo de cualquier programa, y de cronicidad, por supuesto. Simplemente deciros que entiendo perfectamente lo que estás planteando e indicar que la estabilidad de los profesionales y las condiciones laborales es un requisito básico para que los profesionales puedan realizar bien su profesión. Muchas gracias, doctor Antonio. No sé si alguien más de los participantes quiere hacer alguna intervención, alguna reflexión respecto a esta primera parte de la presentación. Levanta la mano la doctora Mary, a decirle, doctor Antonio, que la doctora Mary Bolívar es la líder de este proyecto que se está trabajando en el marco del piloto. He leído su nombre en el programa. Un saludo. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada y aceptar la invitación. Digamos, muy interesante pues todo lo que nos plantea, y adicionalmente muchas gracias por leer nuestra propuesta. Vemos que muy juiciosamente se ha leído, y eso nos satisface. La inquietud que tenía era en relación a los órganos de decisión, ¿sí? Quería saber como un poco más si eran esos órganos, tenían alguna formalidad, digamos que las características de lo que es la longitudinalidad, que precisamente habla de esa esa constancia de tener los profesionales de la salud, y comparto la inquietud que se acaba de manifestar frente a esa estabilidad. Pero, digamos, adicional a eso, ¿hay alguna, digamos, requerimiento frente a cómo debería estar conformado? ¿Cuáles podrían ser esos equipos multidisciplinarios? Nosotros igual hemos revisado en la literatura, pero de pronto me gustaría conocer un poco más frente a esa estructura, cómo es esa articulación que se da entre la atención primaria y el hospital donde ustedes están, como, porque eso era pues una de lo que hacíamos con Sandra en la revisión realista, que era una de nuestras revisiones que hacíamos de literatura, y es esos vínculos que a veces se invisibilizan, qué es lo que realmente hace posible que esto funcione, ¿sí? O sea, de que estos modelos se lleven adelante. Entonces, como un poquito más acerca de eso,
como para conocer y nosotros también que pudiésemos aprender y poder, en el mejor sentido nosotros apropiar para que nuestro modelo también funcione. Mira, Mary, gracias. Es una pregunta profunda y es muy importante, pues porque gran parte de estas actuaciones, a ver, el resultado final de una actuación no solo depende de la estructura de macrogestión que se realice, sino en gran parte por el compromiso de los profesionales. Entonces nosotros podemos establecer, y ahora paso al detalle, ¿de acuerdo? Pero quería hacer esta introducción. El sistema sanitario no solo, o sea, debe de facilitar las estructuras para que los profesionales se pongan cara. Yo sé que dicho así puede resultar muy coloquial, pero en nuestra experiencia es un factor clave. Es decir, yo conozco quiénes son los médicos de familia de mi cupo y los médicos de familia de mi cupo me conocen a mí y nos hemos ido a tomar y salvamos la distancia una cerveza juntos. Es decir, existen unos vínculos personales dentro del ámbito profesional me refiero, pero unos vínculos personales, profesionales que condicionan el resultado final. Después, antes de eso vienen, y ahora vamos a entrar en ello, las estructuras que hay que crear, sin duda. Pero después de esas estructuras, las personas se tienen que poner cara. Esa estructura, y os cuento la que está configurada en Andalucía, tiene dos desarrollos fundamentales. En gran parte de Andalucía no se desarrolla algo que yo creo que tendríamos que hacer, y es una estructura de gestión única, una área de gestión única entre hospital y atención primaria. Considero que las áreas de gestión única, que tengan un equipo de ego, un presupuesto único, una misión única, unos objetivos únicos y unos profesionales compartidos, tienen más expectativas de éxito que aquellas áreas de gestión donde por una parte existe una gestión hospitalaria y por otra parte una gestión de atención primaria. Pero eso es lo que existe en Andalucía. En Andalucía, gran parte de la organización sanitaria está establecida en equipos directivos de atención primaria y equipos directivos de hospital. Y ahora digo, en esos escenarios, cuáles son las estructuras que permiten compartir información y compartir objetivos. Y hay algunas áreas de Andalucía que sí son áreas de gestión única. En la zona de Andalucía donde hay áreas de gestión divididas, es decir, hay una área de gestión hospitalaria y otra de primaria, estos órganos de decisión comunes que yo he puesto, eso es lo que ocurre en nuestra área. Hay un área de gestión de hospital que es distinta al área de gestión de atención primaria, con equipos directivos distintos, con presupuestos distintos, con posibilidad de objetivos distintos, con, por supuesto, profesionales no compartidos. Recordáis que el Kaiser permanente, una de las cuestiones que hacía era que los profesionales, que en cierta forma podía compartir profesionales, había profesionales de hospital que iban a atención primaria. Es un elemento clave. Nosotros eso no lo hacemos, no lo tenemos estructuralmente, pero para disminuir esta distancia, los órganos de gestión comunes que tenemos, o de vínculo común, pues son órganos de, por ejemplo, una comisión de farmacia compartida. Disculpa, Mary, antes de eso, establecemos un sistema de objetivos comunes, ¿vale? Como elemento inicial, es decir, el hospital tiene objetivos particulares, atención primaria tiene objetivos particulares, pero para las zonas que compartimos hemos elaborado unos objetivos comunes a cumplir o a intentar cumplir, tanto por profesionales de atención primaria como por profesionales de hospital. Por ejemplo, en prescripción farmacéutica, un objetivo común es la prescripción por principio activo. O, por ejemplo, en atención a pacientes con enfermedades crónicas, la tasa de reingreso es un objetivo común entre hospital y atención primaria. Claro, cuando los profesionales de hospital y de atención primaria están alineados para realizar las acciones que vayan encaminadas a disminuir los reingresos,
los dos colectivos profesionales van con el mismo objetivo. Entonces, el elaborar objetivos vinculantes, comunes, es muy importante. Es un elemento. Organismos que estructuran esto, hemos dicho una comisión de farmacia interniveles, reuniones periódicas de ambos equipos directivos, comisión de continuidad asistencial común, comisiones de seguridad compartidas, de seguridad clínica, es decir, aquellos grupos de trabajo de asesoramiento de las direcciones, que son las comisiones, y las comisiones que te he contado, no tienen capacidad ejecutiva. Son comisiones que asesoran a las direcciones del hospital y de atención primaria para que ellas sean las que toman las decisiones. Pero son estructuras creadas de forma conjunta donde profesionales de atención primaria y de hospital toman decisiones compartidas. Estas son estructuras creadas para intentar aliviar las diferencias que pueden haber en la toma de decisiones en aquellas áreas de gestión que tienen equipos que son áreas separadas, equipos directivos de hospital y equipos directivos de atención primaria. Porque en aquella zona de Andalucía donde el área está integrada, atención primaria y hospital están integradas, pues obviamente las estructuras ya están creadas como únicas, ¿no? Entonces, estas que te he comentado y esta forma de trabajo en las áreas que tenemos que no están integradas. Hay un aspecto que cuando estuvo Sandra aquí, tuvimos la oportunidad de compartir y yo le contaba, era que sobre estas estructuras creadas, después los profesionales hemos establecido vínculos. Por ejemplo, un vínculo que tenemos en este caso los médicos entre hospital y atención primaria es que periódicamente, cada 15 días, cada 3 semanas aproximadamente, el internista del hospital se reúne presencialmente con su equipo de atención primaria. Nos desplazamos a los distintos centros de salud para reunirnos con nuestro equipo de atención primaria y compartir pacientes que a ambos nos preocupan. Consultamos cosas, nos vemos las caras. Esto es importante pues porque eso establece un vínculo de confianza, de manera que cuando a mí ese médico de familia, o al revés, cuando yo doy un alta, pues yo para ese médico de familia, nos ponemos las caras y sabemos cuánto podemos confiar uno en el otro. Porque es que a los 15 días o a las 3 semanas nos vamos a ver en el centro de salud para hablar de ese paciente o de otros problemas. Entonces, estos encuentros presenciales o virtuales, también lo tenemos virtuales con aquellas localidades más lejanas, en el caso que ustedes comentan, situación de lejanía o de dificultad de accesibilidad, me da igual que el vínculo sea sentado uno frente a otro que sentado con una videoconferencia, ¿vale? Pero nos vemos las caras y hablamos sobre cosas comunes, sobre el paciente que has tenido tú en el centro de salud y que ahora tengo yo ingresado. Entonces, este vínculo de reunión presencial nosotros los consideramos muy importantes. ¿Por qué? Porque al final el operativo y el que tiene la gestión clínica es el profesional que está atendiendo al paciente. Médico y enfermero. Entonces, sobre esta estructura que debe ser creada a nivel macro o meso, después está la microgestión, que tiene mucha relevancia estos detalles de encuentros entre profesionales de ambos niveles. Bueno, me he extendido mucho y disculpa si consideráis que todas las cosas... Me levanté la mano, Antonio, que ya nos hemos enterado, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, Antonio, ahora sí viene una ronda importante de preguntas. Aquí tiene la manito levantado Albert y después Julián, y luego vienen unas preguntitas que te han hecho por YouTube. Muy bien. Seré breve, entonces seré más breve, prometo ser más breve. Albert. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Herrera, de Cristian Herrera. Yo hago parte del grupo que está apoyando la estrategia en la Virginia Risaralda. En este momento trabajo en el Ministerio de Salud de acá de Colombia como enlace en el departamento. Yo quería, doctor Antonio, hacer una pregunta. Bien lo que decía el doctor ahora hace poco del tema del recurso humano. También en Colombia existe un proceso importante que es la fragmentación entre los diferentes niveles de atención. Nosotros tenemos aquí hospitales de mediana,
de baja, de mediana y de alta complejidad. En ese ejercicio, ¿cómo es la comunicación entre los equipos de atención primaria, entre la mediana, la alta complejidad con todo este equipo? Porque acá, digámoslo, es muy complejo cuando un paciente de estos está en un proceso de atención primaria, pasa a su médico general o a un internista, y después cuando tiene que pasar a un subespecialista, digámoslo, un cardiólogo o un endocrinólogo, el tema en la historia clínica empieza a perderse, la referencia y la contrarreferencia es difícil. Entonces me gustaría de pronto conocer esa experiencia para mirar en este piloto qué cosas se pueden adaptar en esta prueba para que la información fluya, que a la larga es lo que hace una gestión integral del riesgo del paciente y el manejo de su polimorbilidad. Pues sí, una pregunta muy interesante, Albert. Vamos a ver. Nosotros, ¿cómo hemos organizado esa situación? Tenemos que partir de que el paciente con enfermedades crónicas no es la suma de una enfermedad cardíaca más una enfermedad respiratoria más una enfermedad renal. Es la integración compleja que toda esa afectación órgano-específica produce sobre el organismo. Esto es importante, este concepto filosófico, pues porque si uno considera que el paciente con morbimorbilidad, y lo digo, entiéndanme, con todo el respeto, consideración profesional de todas las especialidades, sin duda. Pero si nos orientamos hacia el paciente y no nos orientamos corporativamente hacia las especialidades, uno piensa que el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, un EPOC, una enfermedad renal crónica y un deterioro cognitivo, posiblemente no se beneficie más de ser atendido por el cardiólogo, por el neumólogo, por el nefrólogo, por el neurólogo o por el digestivo, que si toda esa situación es integrada por un especialista, en este caso, medicina interna. ¿Y por qué lo digo así? Medicina interna en el hospital y médico de familia en atención primaria. ¿Por qué lo digo así? Pues porque si no tenemos este concepto, es posible que la fragmentación de estos pacientes sea irresoluble. Y si mantenemos este concepto de que los pacientes con multimorbilidad o pluripatología, como norma, deban ser atendidos por una especialidad integral o transversal, y solo en algunos casos, además, ser atendido por el cardiólogo o por el neumólogo o por el nefrólogo, si no partimos de eso, es difícil no fragmentar la atención. Con esa filosofía que hacemos en nuestro hospital, o que se ha orientado en Andalucía, que los responsables hospitalarios, fundamentales de la asistencia a los pacientes con multimorbilidad, es del especialista en medicina interna, en hospital y en atención primaria por el médico de familia. Esto es así. Es infrecuente que un paciente con multimorbilidad, infrecuente, no digo que no sea necesario, por supuesto, tenga que ser atendido en un hospital de tercer nivel o por un especialista de tercer nivel, como puede ser exclusivamente un cardiólogo o un digestionólogo, que también. Pero la amplia mayoría de estos pacientes en Andalucía hemos organizado para que sea atendido por un especialista transversal. En este caso, en hospital, es el especialista en medicina interna y en primaria el especialista en medicina familiar. No sé si he respondido, Albert, o consideras que alguna aportación más. No, sí, muchas gracias. De pronto me gustaría conocer un poco sobre el sistema de información. Si en algún momento uno de estos pacientes tiene que ser hospitalizado. Correcto, el sistema lleva razón, me lo has preguntado y no lo he tratado. Es imprescindible, o es muy importante, una historia única digital. Esta es una herramienta que va a facilitar todo. ¿Esto qué significa? Que la información que registra el médico de familia, el enfermero de familia en su historia es perfectamente visible por el profesional del hospital, médico o enfermero, cuando el paciente ingresa, y viceversa.
o cuando ese paciente tiene que ser atendido por un cardiólogo en otro departamento, en otro hospital, o por un digestivo, tiene el acceso a la misma información. Es decir, el intentar que los profesionales compartan en un formato digital la misma información es muy importante para poder desarrollar un programa de crónico. Si no, es otro condicionante, en este caso, no por especialidad, sino por información que fragmenta la atención. O sea, es muy importante la disponibilidad de una historia digital única. Sí, Albert. Ok, sí, doctor, muchas gracias. Pues acá en el departamento hay algunos avances en eso, pero eso es una de las dificultades que existe en nuestro sistema. Nosotros tenemos acá un proceso de interoperabilidad, es decir, algunas historias se pueden ver tanto en baja, mediana y alta complejidad, pero todavía es un proceso que en el marco de este piloto se debe trabajar y ajustar. Muchas gracias. Pues mira, en eso y sí, me permite por hacer una aportación al equipo desarrollador, en este caso quizá me dirijo a Mary Bolívar. Dentro de lo posible es una intervención que va a aportar muchos resultados, el intentar conseguir, en el caso de que todavía no puedan, pero el intentar conseguir trabajar para tener una historia digital única. Es un aspecto que a nosotros en Andalucía nos ha supuesto un antes y un después en el manejo de los pacientes con enfermedades crónicas. Muchas gracias, Antonio. Sí. Bueno, ahí tenemos a Julián, que tiene la manito levantada también. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Buenas, un Julián. saludo desde... realmente estoy en Popayán, pero soy el coordinador asistencial de Nacer para Vivir en el municipio de Cajibío. Mi pregunta va enfocada, Fran, esa relación entre el personal asistencial y nuestros sujetos de cuidado, ¿no es cierto? Muchas veces nuestras consultas son limitadas por el tiempo y la cantidad de pacientes que tenemos que ver. Entonces, nosotros dentro de nuestro programa tuvimos un cambio al generar unas consultas para esos pacientes cada 2 meses, buscando mejorar el tiempo de atención, que cada momento de esa atención sea aproximadamente entre 30 minutos, ¿no? Donde el paciente pueda tener esa confianza de preguntarle absolutamente todo y que desde el nivel primario se pueda resolver la mayor cantidad de problemas que tenga el paciente para generar una atención integral. Entonces, basándome en eso, yo quisiera preguntarte, estos pacientes que ustedes manejan allá, ¿cada cuánto están citados, cada cuánto lo están viendo para generar esa continuidad y ese acceso a los servicios? Gracias. Muy bien. Bueno, Julián, esto también es muy variable. Nosotros en España tenemos también muchas dificultades para poder, en atención primaria y en hospital, cumplir con las necesidades en cuanto a periodicidad de la atención de estas personas. No lo estamos haciendo bien. Y es así. ¿Sí? Una cuestión es sobre cómo está dibujado el programa y otra es hasta dónde podemos llegar con los recursos que tenemos. No hay profesionales suficientes de sanitarios, ni médicos, ni enfermeros, ni en atención primaria, ni en hospital. No hay los profesionales que requiere la población. Esto es así. Entonces, en base a los profesionales que tenemos, los pacientes se están viendo cuando es posible. Una cosa es lo que tengamos dibujado en el programa, y para que tengan una idea, y por hablar de cifras, lo que tenemos establecido cuando un paciente crónico priorizado ingresa en el hospital y se va de alta, el programa tiene establecido que reciba una primera visita presencial o llamada telefónica las primeras 48 o 72 horas. A partir de ahí, y durante los primeros 3 meses después del alta, con la frecuencia que el personal sanitario considere. ¿Por qué se ha dicho esto? Pues porque hay áreas sanitarias donde no va a ser posible atender a ese paciente con una periodicidad menor de 1 o 2 meses. Esto es así.
Es así. Y en fase estable, es decir, una vez que el paciente ha pasado más de 3 meses desde su última inestabilización, bien porque hubiera ingresado o porque hubiera sido asistido en urgencia, más de 3 meses, el seguimiento proactivo está establecido cada 3 meses. Es decir, que en el programa lo que tenemos establecido es que el paciente en fase estable sea, de alguna forma, o se tenga alguna valoración presencial o no presencial cada 3 meses. Esto es más cumplible. Ahora, una vez que lo atendemos cada 3 meses, cada 4 meses, cada 2 meses y medio, el tiempo máximo que se tiene en atención primaria para atender a estos pacientes son 15-20 minutos. Y en hospital 18-24 minutos. Esos son los tiempos que tenemos. Vale, Fran, muchísimas gracias. Bueno, doctor Antonio, te voy a compartir algunas cuestiones de Milton Camilo, Milton Camilo, que nos ha pues puesto algunas preguntas relacionadas con asuntos de desprescripción. Dice, ¿cuál ha sido la experiencia con desprescripción de medicamentos por cambios de hábitos y vida saludable? Para no centrarse en pacientes enfermos, sino en modelos de atención primaria. Y otra, Lilo, también habla de compartir un poco sobre ese modelo de dispensación de medicamentos, tanto ambulatorio como hospitalario. Hay otra que está relacionada con la documentación, pero está alineada con lo de historia clínica que ya has comentado. Perfecto. Bueno, bien, voy a contestar. Si hay alguna cosa que se me pase en las preguntas, me lo recordáis después, ¿de acuerdo? En el tema, bien, en el tema de la desprescripción, relevantísimo. Bien. Dentro de nuestros objetivos que establecemos, le llamamos objetivos, en este caso en España, a líneas de actuación que se indican a los profesionales que debemos de realizar. Una de esas líneas de actuación, que hemos, por ejemplo, en este caso incluido en los programas, es la valoración de la desprescripción cuando el paciente tiene polifarmacia y, por supuesto, si tiene polifarmacia extrema, ¿vale? Y, de hecho, en nuestros programas de formación están incluidos módulos específicos para que los profesionales incorporen a sus prácticas clínicas la desprescripción. Tan es así que, como he dicho, se ha establecido un sistema de información cuando nosotros, y enlazo ya con la segunda pregunta, el sistema de prescripción de medicación en el paciente en atención primaria lo realizamos, si ustedes consideran, después podemos hacer una práctica sobre cómo hacemos la prescripción, el programa que utilizamos, lo hacemos a través de un formato digital, que se llama, en este caso, tiene un nombre el programa, que se llama Receta 21. Y el médico de atención primaria o el médico del hospital, cuando el paciente se va a ir de alta, porque en el hospital prescribimos también por un módulo informático, pero para administrar medicación hospitalaria, cuando el paciente se va a ir de alta del hospital o cuando el paciente está en atención primaria por parte de su médico de familia, lo realiza a través de una herramienta informática, un módulo digital de prescripción, donde elegimos el principio activo, la fórmula, la dosificación, la periodicidad, la fecha de inicio y la fecha de fin. Ese programa, y dejamos la medicación registrada. Ese registro de medicación, al estar registrado digitalmente, es accesible desde cualquier ámbito sanitario, de manera que si lo ha prescrito el médico de familia y el paciente ingresa, yo sé perfectamente cuál es la medicación que su médico de familia ha prescrito, o al contrario. Y viene además identificado el profesional que la ha prescrito, cuándo lo ha prescrito, cuándo ha ido el paciente a obtener esa medicación de la oficina de farmacia. Es decir, aquí en España saben ustedes que el paciente, para obtener la medicación, pues va a lo que llamamos nosotros oficinas de farmacia, que son centros distribuidos por los barrios donde el paciente obtiene la medicación. Entonces, el programa informático permite identificar cuándo el paciente ha obtenido la medicación, de manera que eso es una aproximación también a que nosotros podamos ver el grado de adherencia al tratamiento. Permite ver el profesional que ha prescrito la medicación, el que la ha desprescrito. Entonces, en ese programa informático te identifica cuando un paciente tiene polimedicación o polimedicación extrema y te lleva a una herramienta de ayuda a la toma de decisiones para facilitar la desprescripción. Es decir, que el tema de la desprescripción es un aspecto importante
en estos pacientes y en otros, pero en estos pacientes que son los que tienen medicación o medicación extrema, y que el sistema sanitario lo ha establecido como prioritario y ha establecido herramientas para ayudar a los profesionales a realizar la desprescripción. Y además, no solo ha establecido herramientas, sino que lo ha establecido como objetivo a cumplir por parte de los profesionales. No sé si he enlazado un poquito las dos preguntas que me habías hecho. Yo creo que sí, ya ha respondido las dos preguntas que estaban alineadas con asuntos de medicamentos. Entonces, pues por lo pronto, doctor Antonio, no tenemos más manitos levantadas. Creo que ha sido un buen conversatorio de varias cuestiones. Nosotros solemos tomar el descanso a las 10:20. No sé si quieras avanzar un poquito en la presentación. Mentiras, a las 10, de 10 a 10:20. Estaba equivocando yo. Entonces faltan 10 minutitos para las 10 aquí en Colombia, ¿no? No sé cómo prefieras, si sigues avanzando la presentación o hacemos el descansito y el break ahorita y regresamos antes, es Pues decir, bien. a las 10 para continuar, o como prefieras. Bien, pues yo obviamente nos adaptamos a lo que ustedes consideren. Quizás, puesto que ahora entraríamos en el plan de acción personalizado, a lo mejor creo que es más razonable hacerlo del tirón que empezar yo ahora un poquito y después cortar. Entonces, a lo mejor que sea adelantar, pero vamos, que yo creo que podríamos parar ahora, pero indudablemente nos adaptamos a lo que ustedes consideren. Pues perfecto, pensando justamente que no se te corte la presentación de lo que viene ahora, entonces les propongo a los participantes, son las 9:50 aquí en Colombia, que a las 10:10 nos retomemos de nuevo, haciendo una pausa activa, por supuesto, también para ustedes, Antonio y Frank, que están allí, para todos nuestros participantes, y nos vemos a las 10:10 para que arranquemos con la otra parte de la presentación, del plan de acción personalizado. Perfecto, me parece muy bien. Sí, sí. Bueno, excelente. Entonces ya nos veremos en unos minutitos. Muchas gracias. Nosotros por nuestra parte anulamos el micrófono y el vídeo y dentro de 20 minutos lo activamos. ¿Os parece? Excelente. Sí. Perfecto, sí. Excelente. Ya nos vemos en un ratito. Muchas gracias.